Bienvenidas y bienvenidos a su programa Lumen Gentium aquí en TVK. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar de nuevo reunidos acá en este espacio. Hoy vamos a conversar sobre la crisis ambiental y su afectación en la seguridad alimentaria. Para conversar de este tema está con nosotros el técnico de la Oficina Nacional de Cáritas de El Salvador, Óscar Lobo, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Óscar, gracias por estar en Lumen Gentium. Gracias, Ilse. Siempre es un gusto participar en este programa y pues hablar de los temas que nos competen y de los cuales la Iglesia y por supuesto Cáritas del Salvador siempre está pendiente para apoyar a las familias más vulnerables. Excelente, esa es una gran verdad. Cáritas Cáritas, como miembro de la Iglesia y la Iglesia, por supuesto, siempre está atenta a este tipo de situaciones que afectan la vida, la seguridad alimentaria en este caso, que tiene que ver con la vida, por supuesto, ¿verdad? De las familias más vulnerables. Oscar, de todos es sabido, ¿verdad? Que hay una crisis ambiental, ¿verdad? Esa crisis ambiental conlleva diferentes aristas, ¿verdad? Podemos hablar del cambio climático, si quieren pueden hablar de la escasez de lluvia, etcétera. ¿Cómo está esta situación, esta crisis ambiental en este 2023? ¿Cómo la han podido monitorear ustedes que están en el campo, que tienen también ese tipo de información? ¿Podría darnos un poquito de actualización en torno a esto? Por supuesto, tal vez comentar que una crisis, hay diferentes tipos de crisis, la de evolución rápida y de evolución lenta. El caso de una crisis ambiental o la crisis climática que estamos viviendo son eventos no naturales, sino que en muchas de las situaciones tiene que ver mucho el comportamiento del ser humano en cuanto a las prácticas agrícolas, a las prácticas extractivistas que ya también se han conversado en alguna otra oportunidad y son eventos que eh, se van complicando cada vez más. Es decir, desde que nosotros recordamos el tema de la Revolución Verde, antes de eso el uso de agrotóxicos, el uso de fertilizantes, el uso de semilla mejorada, que no decimos que sea malo, pero el sobreuso de este tipo de prácticas que se han llevado a lo largo de estos años, a partir de los 60, con aquella famosa Alianza para el Progreso aquí en el país. Antes de eso, el campesino nuestro pues utilizaba prácticas amigables con el medio ambiente. Eso sí, la producción posiblemente no era la necesaria para suplir las necesidades alimentarias que la población exigía cada vez más. Esto trajo como consecuencia el sobreuso de agrotóxicos y el uso y el desuso de especies nativas resistentes a plagas y enfermedades, y también hay inclemencias del tiempo, es decir, hay inclemencias meteorológicas como la sequía, que es la ausencia de lluvia, por supuesto, en temporada o la época de lluvia. Entonces, hemos llegado a la crisis ambiental a causa de dejar de hacer algunas prácticas que se tenían antes y a implementar prácticas no amigables con la naturaleza. Sabemos que las prácticas extractivistas de los grandes productores han ido dejando mucho más al margen a los productores agrícolas eh, de granos básicos, principalmente de subsistencia, y marginándolos mucho más a tierras que no son aptas para ese tipo de cultivos, es decir, tierras en ladera, tierras en condiciones bajas de productividad, y esto ha ido influyendo cada vez más
en llegar también a una crisis alimentaria. Todos estos aspectos tienen que ver con el uso de suelo, como ya lo hemos visto. Estamos viendo cómo se están urbanizando zonas que son de recarga hídrica, el caso de Valle del Ángel, y otros proyectos que se están desarrollando que están usando el uso de la tierra como tal para la agricultura, la están utilizando para infraestructura física, lo que está eh, ocasionando pues la impermeabilización de los suelos. Esto ha provocado, como ya sabemos, lluvias, más bien con las lluvias intensas, inundaciones bastante fuertes que no se tenían registradas desde hace mucho tiempo y al mismo tiempo, como ya lo mencionaba, está desplazando al agricultor en pequeño o de subsistencia a las tierras marginales, tierras altas, tierras altamente pedregosas, suelos poco profundos, en donde la producción pues cada vez es menor. Esto ha ido provocando también, no solamente aquí en el país, sino que prácticas de países mucho más desarrollados, el incremento del CO2 a partir de que entramos en una época de la revolución industrial y por eso mencionaba yo que hay aspectos que se vienen dando poco a poco y que estamos sintiendo hasta a esta hora. En ese sentido, somos los países menos desarrollados los que estamos siendo impactados por esas prácticas también industriales en los países desarrollados. En el caso nuestro, tenemos la referencia principal de Centroamérica por el hecho de ser un istmo donde tiene influencia tanto del Océano Atlántico como del Océano Pacífico. Y en cierta época, específicamente en la época de lluvia, esperamos nosotros o esperábamos, porque ese patrón ha sido ya modificado por la situación del cambio climático que se está viviendo en cuanto al inicio de las lluvias. Anteriormente, y todos recordamos lo que tenemos algún tiempo recorrido, en mayo inicial se iniciaban con las primeras lluvias y eso era año con año, no necesitábamos tener un sistema de meteorología o que en la televisión nos mencionaran o en la radio que están próximas. Nosotros estábamos listos a recibir las primeras lluvias eh, principalmente cuando celebrábamos el Día de la Cruz, que era el inicio de la lluvia y las producciones también. Por eso esa tradición y esa práctica religiosa de la Iglesia Católica, porque era el inicio de la temporada o de la época de lluvias y donde los campesinos daban por iniciado las siembras. En este caso y específicamente en este año, pues hemos visto cómo los patrones se han afectado. Ahora tenemos, a partir de toda la ciencia y tecnología que tenemos a la mano, se anticipaba de que las lluvias iban a iniciar en mayo, específicamente aquí en el país, lo cual hemos visto que se ha prolongado casi a finales e inicios de junio. Y tomando en cuenta también que las lluvias no han sido constantes, sino que han sido lluvias como la que hemos tenido el fin de semana recién pasado, en el sentido de lluvias intensas, en donde cae una gran cantidad de lluvia, la lluvia no logra infiltrar en las tierras y se va por escorrentía, ocasionando además la erosión del suelo, es decir, la poca capa de suelo productiva que se pueda tener. Entonces, hemos visto también algunos patrones y como lo dicen los especialistas, hemos observado y por supuesto no hace falta ser un especialista para tener la sensación térmica de calor intenso que hemos sufrido específicamente durante este año. Es decir, lo que hemos tenido en años anteriores han sido calores, por supuesto, o un incremento de temperatura, pero no se había llegado
a tal grado como los calores intensos que hemos vivido en en estos últimos meses. Todo esto influye, por supuesto, en la agricultura, influye también en nuestra salud, tanto física como mental, pero es parte de toda la dinámica y todo el deterioro ambiental que hemos sido nosotros, el ser humano, unos más que otros, por supuesto, eso es así, pero que todos hemos ido, y me incluyo, por supuesto, como hemos sido parte de de estas prácticas, el uso o el mal uso que se hace de algunas, como se mencionaba, de los agrotóxicos. No digo de que no se deban usar, pero debe serse usado con racionalidad. El otro tema de la frontera agrícola que se ha ido ampliando con el uso o con el incremento del cultivo de la caña de azúcar, es decir, los bosques que se tenían en la costa del Pacífico en el país han sido prácticamente han sido arrasados completamente. Es decir, es un cultivo que requiere de alta cantidad de lluvia, como es el caso en esta época, donde pues se extrae de los ríos cercanos el agua que requiere este tipo de de cultivo industrial. Esto nos va y luego el uso también generalizado que se tiene del madurante ya cuando está en época de floración, lo que acelera el famoso glifosato, que no es más que un herbicida que acelera la floración del producto. Entonces, son varios aspectos los que tienen que ver en lo que se refiere a la crisis alimentaria. También hay que tomar en cuenta cuáles son las políticas de Estado que se están o se han realizado. Es decir, tiene que ver mucho el tema político y no me refiero solamente al político partidista, sino que a las políticas que se deben de implementar. Hay muchos aspectos ahí que quisiéramos como profundizar un poquito más y lo vamos a seguir haciendo, Oscar, en la segunda parte del programa. Ahorita nos ha planteado usted un panorama muy certero, en pocos minutos, realmente es bien difícil hacerlo, pero gracias por el esfuerzo y muy claro. Vemos con certeza que esta crisis ambiental tiene diferentes aspectos que deben de ser considerados, ¿verdad? Y que han venido poco a poco, no es de la noche a la mañana y no solo es de este año, ¿verdad? No solo es la ausencia de lluvias de este año, son diferentes aspectos que han venido, digamos, afectando la seguridad alimentaria de nuestra población, en especial a nuestras familias que viven de la agricultura de subsistencia que le llamamos. Pero vamos a seguir hablando de esto en la segunda parte del programa. No nos cambie. Continúe usted con TVK en el programa Lumen Gentium. Estamos conversando precisamente del tema de la crisis ambiental y su afectación en la seguridad alimentaria. Regresamos en breve. Ya regresamos con tu espacio de entrevistas Lumen Gentium. Ya regresamos con tu espacio de entrevistas Lumen Gentium. Regresamos con su programa Lumen Gentium. Estamos conversando con nuestro invitado, Oscar Lobo, quien es técnico de la Oficina Nacional de Cáritas de El Salvador. Él nos está comentando sobre la crisis ambiental y su afectación en la seguridad alimentaria. En la primera parte nos conversaba él de los diferentes aspectos que han permitido que como país, y no solo como país, ¿verdad? Esto también es mundial, se llegue a esta crisis ambiental que estamos viviendo, que sin duda tiene sus repercusiones en diferentes aspectos, pero uno de los más importantes es la seguridad alimentaria, que ha afectado
sin duda a todos, pero sobre todo a las familias que viven de una agricultura de subsistencia. Nos comentaba también Oscar, y al final de la primera parte nos habíamos quedado conversando sobre las políticas que el gobierno pueda tener en torno a esta situación que no desde ahora, ¿verdad? No, que ya tiene larga data y que se ha venido agudizando, eso sí, ha venido agudizándose. También quisiéramos, Oscar, aprovechando de una vez, que nos comentara un poco cuáles son las proyecciones que se tienen con esta crisis para este año y de qué manera Cáritas, o sea, la iglesia, pueda acompañar o dentro de la medida de sus posibilidades, claro está, a estas familias que se verán afectadas sin duda alguna por esta situación. Sí, bueno, lo que mencionábamos en la parte anterior era específicamente las políticas. Inicialmente yo comentaba de que esta problemática de la crisis ambiental y la crisis agropecuaria o de la seguridad alimentaria en el campo, específicamente por las familias en condición de vulnerabilidad, es regional, es decir, conversábamos hace un tiempo, con algunos colegas de otras cáritas regionales de la zona CAMEX, donde se está viendo la misma dinámica ambiental y que tienen condiciones de inseguridad alimentaria parecidas. Pero mucho aquí tiene que ver la intervención del Estado o del gobierno, en el caso del gobierno que esté de turno, a que le toca afrontar esta crisis que se está dando en este año, la diferencia que se puedan tener con los otros países de la región. Se sabe de que hay un porcentaje de familias que van a ser afectadas o que han sido afectadas en el pasado y que podría incrementarse en este año por la situación casi de manera continua que hemos tenido de la irregularidad ambiental o climática que se presenta. Entonces, estamos también pendientes, como mencionamos, de las políticas que puedan tener. Esto, como sabemos, es una amenaza de evolución lenta donde se pueden anticipar las posibles afectaciones que se puedan tener. Ya hay instancias agropecuarias que tienen que ver con el tema específicamente de la producción de granos básicos, donde han exhortado que se va a necesitar de políticas fuertes para el apoyo principalmente de las familias vulnerables en el campo y también para minimizar el posible incremento que se puedan tener de la canasta básica a nivel nacional, la cual ha sufrido incrementos del año pasado para pues bastante considerable. Aquí hay que tomar en cuenta también que hay aspectos externos que han incidido en que esto suceda, pero que en la medida que se establezcan las políticas necesarias y que tiendan a apoyar a las familias del campo, perdón, pues se va a minimizar esta afectación que se pueda tener. Eso es un hecho que así va a ser. No es que nosotros lo deseemos, sino que las proyecciones así están establecidas. Según los entendidos en la materia, los científicos, meteorólogos, se espera que el fenómeno del Niño, que se le llama a esta oscilación sur, que tiene que ver el origen en el calentamiento del Océano Pacífico en la zona del continente, del sur del continente, y que nos afecta a nosotros en esta área geográfica, específicamente con la ausencia de lluvias. Es decir, se proyecta que para finales de julio, inicios de agosto, se vaya a tener la prolongación de lo que es la canícula. La canícula, para los que no están muy entendidos en el tema, es un periodo de ausencia de lluvias dentro de la época de lluvias específicamente. Es decir, que lo normal es que se tenga ausencia de lluvias de 3 a 4 días, lo más.
pero lo que se proyecta es que vayamos a tener ausencia de lluvia hasta agosto. No vamos a tener lluvia específicamente, y esto lo que implica es que los cultivos que están en su etapa de desarrollo y de plena producción vayan a ser afectados. Es decir, no vamos a tener producción de grano básico. Aquellas zonas que puedan tener riego, que es una mínima cantidad, posiblemente no vayan a ser afectados en gran medida, pero la mayor cantidad en el territorio nacional va a ser afectado. En caso de los granos básicos, el caso de maíz, frijol y posiblemente el sorgo, que el sorgo o maicillo, como le llamamos nosotros, es un cultivo mucho más resistente, pero se incrementa también la proliferación de plagas en este tipo de cultivos, lo cual implica un mayor costo en la aplicación de agrotóxicos y el costo ambiental que esto requiere también. Entonces, lo que se está proyectando y que posiblemente, según antecedentes que se han tenido, eso va a ser así, vamos a tener afectación principalmente en la zona oriental del país. Es decir, no queremos decir, no se quiere proyectar en cuanto a que solo la zona oriental, sino que también la zona occidental ya se están teniendo algunos efectos en la zona norte del departamento de Santa Ana, sino que va a ser con más énfasis en la zona oriental. Recordemos que el corredor seco, lo que se le llama el corredor seco, que es una área geográfica donde la ausencia de lluvia es limitada en época de lluvia normal, y ahora que se está proyectando el fenómeno del Niño, que es la ausencia, la presencia de sequía, pues va a ser incrementado mucho más. Esto es el escenario que tenemos. ¿Ves? Conversábamos también con otras personas que están monitoreando este fenómeno, que lamentablemente el apoyo para este tipo de emergencias que se van a tener no es tanto como cuando tenemos un impacto de una tormenta tropical o una depresión tropical, donde se ve el escenario que se presenta bastante crítico, pero las afectaciones que tenemos son igual de graves, porque ya tenemos afectaciones por la tormenta tropical Julia del año pasado, donde afectó la gran parte del territorio de la zona oriental, y ahora vamos a ser impactados por lo que es el fenómeno de la sequía. Entonces, estamos previendo nosotros, como Cáritas también, establecer los mecanismos de apoyo mínimos necesarios que pudiéramos identificar desde ya con las Cáritas diocesanas de todo el país. Estamos implementando lo que le damos en llamar nosotros una evaluación de daños, donde podamos tener los escenarios de riesgo ya establecidos. Eso así va a ser. Y no es que querramos ser alarmistas, sino que eso así será. Esto va a influir también en el acceso a los granos básicos para el siguiente año, de enero a mayo del próximo año, porque no vamos a tener producción. Entonces ahí se conjuga las políticas que pueda tener el Estado en esta oportunidad para paliar la situación que puedan presentar las familias, específicamente las que producen granos básicos, y luego aquellas familias que no producimos granos básicos, porque también vamos a ser afectados en el incremento de la canasta básica. Cuando usted menciona esto, ¿verdad? De que no solo las familias que viven de la agricultura van a ser afectadas, sino también los que no cultivamos, ¿verdad? Pero que sí consumimos, vamos a ser afectados debido pues a que va a haber un incremento. O sea, al haber escasez, es la ley del mercado, ¿verdad? Al haber escasez de producción, el precio del producto se eleva, ¿verdad? Porque la demanda es mayor y la producción es menor. Es diferente cuando hay excedente de producción y que entonces los precios bajan un poco. En este sentido,
estas proyecciones que ustedes están haciendo y como usted lo menciona bien, sin querer ser alarmistas o pesimistas, es mejor colocarse en el escenario en esta oportunidad que pueda ser más difícil para estar preparados de cómo podemos apoyar a nuestras familias y esas acciones que piensa realizar Cáritas, ¿dónde las van a enfocar más? Usted está hablando del corredor seco, de la zona oriental, ¿será allá donde más se pueda responder a estas necesidades? ¿O ustedes también creen que en el resto de las zonas del país pueda también presentarse estas crisis? Sí, la verdad que como Cáritas estamos trabajando en las 8 diócesis de las Cáritas, desde la diócesis de Santa Ana hasta la diócesis de San Miguel. Estamos preparando el levantamiento de información de la población que pueda ser afectada, no solamente en el tema de los granos básicos, que algo se me escapaba también, sino que aquellos potreros que puedan ser afectados de la producción de ganado familiar, es decir, aquellas familias que tienen una vaquita, 2 vaquitas, que es todo su capital que puedan tener para producir su leche, para poderlo vender, salen afectados también porque no hay lluvia, no hay pasto. Y tomando en cuenta que las áreas de pastizales que tienen no son tecnificadas, sino que son áreas de matorrales en las que se alimentan. Pero volviendo al tema de lo que Caritas está implementando desde ya, es la identificación de todas aquellas zonas que puedan ser afectadas, claro, con incidencia en el corredor seco y con específicamente aquellas zonas mucho más empobrecidas o en condición de pobreza, con el levantamiento de la información, número de familias afectadas, el área que va a ser afectada, que en muchos de los casos son media manzana, 3/4 de manzana, es decir, la producción que se tiene es para consumo en algunos casos, y a partir de eso, pues intercambiar información y empezar a monitorear los posibles apoyos que se puedan tener financieros con algunos de los donantes. Qué lástima también de que este tipo de amenazas no lo ven con algo tan necesario en algunas oportunidades, pero que sí afecta grandemente a la familia. Es decir, la inseguridad alimentaria no se nota de manera inmediata, sino que va dañando la salud de las familias poco a poco al no tener el sustento diario. Ya de por sí las familias en condición de pobreza no tienen la alimentación necesaria para su desarrollo óptimo, y con este tipo de afectación pues salen mucho más mayormente dañadas, ¿verdad? Entonces se acrecienta más el efecto que pueda tener este tipo de fenómenos. Es por eso que como Caritas estamos implementando y reiteramos en ese sentido la información que sea necesaria recabar en cada una de las Caritas diocesanas, y luego entramos a un proceso de priorización de aquellas familias que pudieran tener mucha mayor necesidad en este tipo de situación que se nos va a presentar. Es difícil realmente, ¿verdad? Uno quisiera pensar que todo va a estar bien y que no van a haber este tipo de situaciones. Sin embargo, también es, digamos, oportuno que la iglesia, que Cáritas en este caso, se esté como adelantando, digamos, a dar una respuesta a tiempo. Digamos, no esperar hasta que ya la situación nos haya llegado, como decimos, el agua hasta el cuello, ¿verdad? Sino que tener ya como una previsión para poder dar la respuesta más oportuna, eficiente, adecuada, de poder paliar de alguna manera estas afectaciones que no son sencillas. Usted lo ha mencionado muy bien, no solo se refiere a los cultivos, sino que también a los aspectos en general agropecuarios, ¿verdad? Todo lo que nos genera prácticamente
digamos, nuestra alimentación y también la alimentación de estas familias que en primer lugar se ven afectados, pero no quiere decir que el resto de la población no resulta afectada. También resultamos afectados aquellos que no cultivamos o que no tenemos ganado o que no vivimos en zonas agrícolas, digámoslo, por decirlo de alguna manera. Oscar, el tiempo pues se nos está acabando, pero en los últimos minutos, ¿cuáles podrían decirse? No sé si hay posibilidad de decir alguna recomendación que nuestras familias puedan tomar en cuenta, sobre todo las familias que tienen que ver con el cultivo o con los ganados. ¿Hay algunas maneras previsorias que ellos pudieran tomar para responder mejor ante esta crisis, Oscar? Bueno, es una pregunta bastante difícil ante la situación tan complicada que viven las familias. Siempre en algunas, y esto por experiencia, cuando se les recomienda que en este tipo de situaciones, pues en lugar de gastar con los insumos agropecuarios, que se limiten a sembrar el mínimo para que la pérdida no sea tan desastrosa. Pero recordemos que las condiciones en las que viven, pues ellos nunca pierden la esperanza y muchas de las familias, por la información que se les puede llegar, siempre tienen la esperanza de que van a sembrar y van a cosechar. Pero lamentablemente es que siembran, utilizan el fertilizante y posteriormente es una pérdida igual. Entonces, recordemos que nuestra cultura es de maíz y frijol y es la esperanza que ellos tienen. Las familias más vulnerables, me estoy refiriendo, aquellos que tienen acceso a la información, acceso al aspecto económico, pues ellos no están preocupados, pero las familias en mayor condición de pobreza y de vulnerabilidad, pues es bastante difícil la situación. Por nuestra parte, sí, asegurarles que estamos trabajando bastante fuerte y tenemos la fe puesta en Dios de que, como en años anteriores y en otro tipo de desastres que hemos tenido en el país, Cáritas estará pronta para solventar mínimamente la ayuda que puedan requerir las familias que puedan salir afectadas. Muchísimas gracias, Oscar, por esta valiosa información, por actualizarnos de esta manera. Sabemos que la iglesia quisiera ayudar a todos, pero también sabemos que los recursos son limitados, pero donde se pueda y donde las posibilidades den, yo supongo que ahí se estará como iglesia, como Cáritas, acompañando precisamente a las familias, no solo con recursos, sino también humanamente hablando, ¿verdad? Porque también ese tipo de acompañamiento es importante. Gracias, Oscar, por haber estado con nosotros en Lumen Gentium. Muchas gracias a ustedes y para cualquier oportunidad. Yo sé que el tema da para mucho más y el tiempo es bastante corto, así que muchas gracias por permitirnos dar a conocer lo que posiblemente estaríamos realizando como Cáritas del Salvador y como iglesia, por supuesto. Importante porque es necesario estar prevenidos y no esperar hasta que las cosas se dan, ¿verdad? Y si no se dan, bendito sea el Señor. Si las cosas las tiene en el control, los tiene nuestro Señor Jesucristo y nosotros solo somos sus manos y sus pies para poder estar prestos a ayudar al que lo necesita, si ese fuera el caso. Nuevamente, gracias, Oscar. Gracias también a usted que ha estado pendiente de este programa. Continúe usted con TVK.